Mi sexy vecino ermitaño resultó ser un autor bestseller, y todos sus libros eran sobre mí. Capítulo 1. Thomas contemplaba el edificio de apartamentos con la curiosidad de quien observa un organismo que respira con vida propia. Era una estructura vetusta, de corredores estrechos y paredes que susurraban, habitada por almas tan peculiares como las grietas en su fachada. Vivía allí la señora Vera, octogenaria de bata, estampada con leopardos y gafas oscuras, que según ella, le permitían discernir las verdaderas intenciones del corazón humano. Los gemelos, Fred y Matt, ocupaban el apartamento contiguo al de Thomas, dedicados a una guerra fraternal de bromas que involucraban purpurina, pintura y mensajeros disfrazados. Apenas la semana anterior, Thomas había abierto su puerta para encontrarse con un dinosaurio cantante. No había preguntado. Y luego estaba él, el hombre del apartamento 6B. Alexander vivía 2 pisos por encima de Thomas, y era una presencia tan discreta como insistente. Vestía camisas impecablemente planchadas, llevaba gafas de montura negra y poseía esa cualidad fantasmal de quien parece asistir perpetuamente a su propio funeral. Jamás recibía visitas, jamás sonreía. Su nombre aparecía en la lista de inquilinos del vestíbulo, bajo el aviso sobre reciclaje que nadie leía. Thomas, en contraste, era transparente como el cristal. 26 años, barista en una cafetería local, aspirante a conductor de podcast, con énfasis en aspirante, y poseedor del don de revelar aspectos de sí mismo sin que nadie lo solicitara. Su primer encuentro había sido accidental y torpe. Sus buzones se superponían verticalmente, y Thomas había golpeado con su cabeza la mandíbula de Alexander al intentar alcanzar su correspondencia. Lo lamento, no pretendía agredirlo. Tiene usted una mandíbula afilada. Alexander había parpadeado con expresión inescrutable. Es una mandíbula, no un arma. Luego se había marchado sin más palabras, dejando a Thomas con la sensación de haber rozado algo que no estaba desanado a ser tocado. Desde entonces, Thomas era consciente de su presencia, del mismo modo en que uno nota una melodía de fondo que no puede identificar. Alexander era alto, delgado, de cabello negro como tinta que se rizaba levemente en las puntas, perpetuamente despeinado con elegancia accidental. Su piel pálida contrastaba con labios carnosos habitualmente apretados en una línea de indiferencia. Pero no era solo su apariencia, era la energía, reservada, tranquila y legible. Alexander podía estar en medio de una multitud y aún así parecer ausente. Thomas, que prosperaba en el caos y la risa, no podía comprenderlo, y naturalmente, cuanto menos hablaba a alguien, más deseaba Thomas conocerlo. Aquella mañana de domingo, día sagrado de café, caricaturas y evasión de responsabilidades, Thomas se había levantado con el cabello erizado en rebeldía contra la gravedad y se había dirigido a la cocina arrastrando los pies. Presionó el botón de su máquina de café, antigua y querida. No ocurrió nada. «Número, no me hagas esto». La desconectó, la reconectó, le susurró palabras dulces, le dio golpecitos de aliento. Nada. Entonces, con dramatismo digno de mejor causa, golpeó el lateral de la máquina. Esta silbó, chispeó y explotó. O más bien emitió un estallido y eructó una nube de humo negro que inundó el apartamento con olor a plástico quemado y esperanzas perdidas. Thomas abrió todas las ventanas, tosiendo y maldiciendo su suerte, cuando un golpe suave en la puerta lo detuvo en seco. Nadie tocaba su puerta. Fred y Matt irrumpían. La señora Vera gritaba a través de la pared. Abrió esperando caos y encontró a Alexander, sosteniendo una caja que contenía una máquina de café. Thomas parpadeó. Volvió a parpadear. Alexander parecía incómodo, como quien ha sido forzado a participar en un acto social contra su voluntad natural. «Escuché un ruido», dijo con voz pausada, y olía a electrónica derretida. «Mi máquina murió violentamente», admitió Thomas, sonrojándose. «Tengo una de repuesto». Alexander extendió la caja como quien ofrece una reliquia.
nueva, sin usar. ¿Me la está dando? No bebo café. ¿Qué clase de monstruo es usted? Eso arrancó una sonrisa mínima, efímera como el batir de alas de una polilla. Desapareció en un segundo. Bebo té, explicó Alexander. Esto fue un regalo. Ha estado guardado. Thomas tomó la caja. Era elegante, sofisticada, evidentemente cara. ¿Estás seguro? Esto parece costar más que mi renta. Alexander se encogió de hombros. Parecía que estaba a punto de llorar. ¿Estaba espiándome? Estaba gritando lo suficientemente fuerte para ser escuchado en la escalera. Un silencio se instaló entre ellos como niebla maanal. Los ojos de Alexander se desviaron hacia un lado y luego regresaron a Thomas. Debería irme. Espere. Thomas soltó la palabra como quien arroja un salvavidas. Gracias. Realmente, esto significa mucho. Alexander asintió una vez, se dio vuelta y se alejó por el corredor. Thomas cerró la puerta sosteniendo la caja como si fuera oro, susurrando al aire vacío. ¿Qué diablos fue eso? Más tarde, en la cafetería, Thomas le contó todo a Ana. Ella era baja, feroz, de delineador negro como pintura de guerra y cero tolerancia al misterio. Había ahuyentado a un cliente grosero con una escoba. Escuchó con cejas arqueadas y sonrisa creciente. Déjame aclarar esto. El tipo guapo, emocionalmente distante y antisocial te regaló una máquina de café de diseñador porque no bebe café. Sí. Y escuchó tu crisis desde 2 pisos arriba. Sí. Y casualmente tenía una máquina completamente nueva, intacta, guardada en un armario. Tomás frunció el ceño. Cuando lo dices así, suena sospechoso. Ana se inclinó hacia adelante, susurrando como conspiradora. O es un asesino, o es rico en secreto. O ambos. Se miraron fijamente. Dios mío, dijo Tomás. Es un asesino rico. Ana golpeó la mesa. Misterio resuelto. Tomás rió hasta atragantarse con su café con leche. Pero incluso cuando la conversación derivó hacia teorías absurdas, protección de testigos, realeza extraterrestre, algo persistía en el fondo de su mente. Alexander, su voz tranquila, el destello de diversión, la forma en que había aparecido como si hubiera estado esperando una razón. Había mucho más en el hombre del piso superior que simple silencio. Y Thomas tenía la intención de descubrir qué era, aunque le costara la cordura, o al menos un exceso de cafeína. Capítulo 2. Juro por Dios, Thomas, que si no lees este libro, reemplazaré todo tu azúcar con sal. Ana arrojó el volumen sobre el mostrador del café como quien presenta evidencia sagrada. El título brillaba en letra cursiva plateada, bajo las palabras, de Alistair Cart. La portada mostraba la silueta sombría de un hombre bajo una farola, su rostro oscurecido, melancólico, romántico. Thomas levantó una ceja. ¿Es otro de esos romances trágicos donde nadie se comunica como persona normal? No. Ana le dio un manotazo cuando intentó deslizar el libro hacia ella. Es suspenso romántico. Hay asesinato, hay anhelo, hay represión emocional. Lo vas a devorar. Apenas tengo tiempo para dormir. Estoy atrasado con todo. Lee solo el primer capítulo. Thomas finalmente cedió, como siempre hacía con Ana. Metió el libro en su mochila, prometiendo leer algunas páginas antes de dormir. No se detuvo. A la 1:43 de la mañana, Thomas estaba sentado con las piernas cruzadas en su cama, rodeado de envoltorios arrugados de bocadillos y una taza de té tibio. El libro seguía abierto en sus manos temblorosas. El personaje principal, llamado Jamie, era sarcástico, ligeramente caótico, propenso a soltar bromas cuando estaba nervioso. Tenía una marca de nacimiento en la muñeca derecha. Alergia al cilantro. Un tatuaje mal hecho de un gato sonriente con cuernos en el omóplato, consecuencia de un desafío durante unas vacaciones en Miami. Thomas también lo tenía. Dejó caer el libro como si quemara. Número. Esto es una locura. Caminó de un lado a otro, volvió a abrir el libro
y leyó una escena donde Jamie describía haber vertido jugo de naranja en su cereal por accidente, demasiado cansado para notarlo. Thomas había hecho eso el martes pasado. Se sentó, aturdido. ¿Esto es una broma? ¿Alguien instaló cámaras en mi apartamento? Pero el autor era real, Alistair Cart. Un seudónimo, claramente, pero los libros eran legítimos. Había entrevistas, reseñas, ediciones de fans con música melancólica y citas conmovedoras. Thomas gimió en sus manos. Soy el protagonista de una inquietante novela romántica. Al día siguiente, arrojó el libro a Ana. Necesito saber todo sobre este autor. Ana parpadeó. ¿Leíste esto? ¿No te resultó familiar? ¿Te refieres además de la parte donde Jamie tiene exactamente mi alergia, mi tatuaje y mi dependencia a la cafeína? Ana parpadeó lentamente. Luego sonrió. ¿Qué pasaría si tu misterioso vecino fuera en realidad un autor de bestsellers que te escribe cartas de amor en forma de libro? Thomas la miró fijamente. ¿Conoces a alguien que no habla con nadie, usa gafas como si se escondiera del mundo y siempre parece vagamente angustiado? Alexander. Alexander es solo tranquilo, guapo, reservado y vive encima de mí. Ana levantó el libro, tocando un párrafo que había resaltado. Tiene la misma constelación de pecas en su mano que el interés amoroso del capítulo 6. El cerebro de Thomas se detuvo. ¿Resaltaste eso? Estoy involucrada, dijo con suficiencia. Además, lo releí 5 veces porque estaba bien escrito. Thomas necesitaba aire. Necesitaba lógica. Necesitaba confrontar a alguien antes de convertirse en musa literaria involuntaria. Esa noche, Thomas esperó cerca de los buzones, rebotando sobre los talones como si se preparara para un duelo. Cuando Alexander bajó la escalera, silencioso, elegantemente vestido con suéter oscuro y jeans, Thomas se abalanzó. Bueno, dijo con brazos cruzados. Si no es el mismísimo hombre de misterio internacional. Alexander parpadeó. Hola. Thomas levantó el libro. ¿Has estado leyendo algo bueno últimamente? La mirada de Alexander cayó sobre la portada. Se quedó inmóvil. Thomas lo observó atentamente. Estadísticamente, supongo que hay una probabilidad entre 1.000.000 de que alguien haya escrito un personaje exactamente como yo, con mi alergia exacta, mi tatuaje, mi trauma con el cereal. La garganta de Alexander se movió al tragar. Thomas dio un paso más cerca. Dime algo, Alexander. ¿Cuál es tu opinión sobre los tatuajes de vacaciones y el simbolismo del gato diabólico? Los labios de Alexander se separaron y luego se cerraron. Thomas entrecerró los ojos. No digo que seas tú, pero si lo fueras, significaría que has estado escribiendo novelas enteras sobre mí y publicándolas bajo un nombre secreto, lo cual, de ser cierto, es halagador, preocupante y quizás romántico, dependiendo de cómo se mire. Alexander parpadeó lentamente. Es solo una coincidencia. Su voz era tranquila, medida, demasiado medida. Thomas inclinó la cabeza. Bien. Y resulta que soy el único tipo en este edificio que coincide con el interés amoroso de tu protagonista melancólico. Alexander abrió la boca, luego negó con la cabeza. Estás leyendo demasiado entre líneas. Pasó junto a Thomas y caminó hacia la escalera, tranquilo como siempre. Thomas se quedó inmóvil, con el libro apretado contra su pecho. Está bien, murmuró. Solo una coincidencia, como la combustión espontánea. 3 días después, Thomas sorprendió al repartidor en el pasillo. Un hombre alto con gorro, brazos llenos de cajas etiquetadas. No doblar. Copias anticipadas. Alistair Cart. Thomas observó cómo el hombre pasaba junto a él y tocaba la puerta de Alexander. Alexander abrió. Thomas se agachó en la esquina justo a tiempo para evitar ser visto, el corazón latiendo como si estuviera en medio de un atraco. Las cajas se apilaron, brillantes, frescas, llenas de secretos. Alexander las tomó con gesto de agradecimiento y expresión ilegible.
Thomas se asomó desde la esquina del pasillo, susurrando para sí mismo, de ninguna manera. Capítulo 3. Thomas no había tenido intención de obsesionarse. Comenzó con curiosidad, luego se convirtió en compulsión. Para cuando había leído la cuarta novela de Alistair Cart, estaba acurrucado en su sofá con ojos inyectados en sangre. Ya no podía fingir que esto no era personal. Todos los libros trataban sobre él, no vagamente inspirados, no basados aproximadamente. Era él, sin lugar a dudas. En bajo las palabras, se describía que Jamie tenía una cicatriz en su rodilla derecha por un accidente de paanaje en la infancia, como Thomas. En líneas entre nosotros, el interés amoroso se asustaba al mezclar ropa roja y verde en el lavado, porque le producía ansiedad navideña. Thomas había hecho exactamente eso. En Susurros en el margen, había una escena completa donde el protagonista cantaba Bon Jovi en un cepillo de pelo para animar a su mejor amigo. Thomas había hecho eso por Anna el otoño pasado. Ella tenía el video. Pero no eran solo las peculiaridades, eran las intimidades, cosas que nadie debería saber. Su miedo a las piscinas, la forma en que se frotaba el puente de la nariz cuando estaba ansioso, su culpable hábito de narrar sus pensamientos en voz alta cuando estaba solo. Se sintió expuesto, como si alguien hubiera entrado en sus recuerdos y los hubiera cosido formando poesía. Cerró el último libro y contempló la portada. Allí, en tenues letras plateadas, Alistair Cart. Y en algún lugar arriba, ese nombre tenía un rostro. Thomas no esperó. Ya estaba a mitad de la escalera antes de decidir qué decir. Sus pies descalzos golpeaban el hormigón frío, llevando un fajo de libros apretado contra el pecho. Se detuvo frente al 6B, dudó, luego tocó. Pasos. Una pausa. La puerta se abrió con un crujido. Alexander estaba allí, con otro de sus suéteres de punto suave, el cabello ligeramente revuelto. Su expresión cambió al ver a Thomas, cautelosa, guardada. Thomas no habló de inmediato. En cambio, le tendió la pila de libros. Los leí todos. Los dedos de Alexander se cerraron más fuerte alrededor del marco de la puerta. Son buenos, dijo Thomas. Muy buenos, pero no son ficción. Silencio. La voz de Thomas bajó. Te dije que se trata de mí. Silencio aún. Sabes cosas que nadie más sabe. Describiste mi tatuaje, mi cicatriz, la noche en que me comí todos los malvaviscos del cereal y culpé al hijo de mi vecino. Eso fue hace 5 años. Alexander no se movió, pero algo en sus hombros se tensó. No lo entiendo, dijo Thomas en voz más baja. ¿Por qué yo? Alexander levantó la vista. Y se quebró. No sé de qué otra manera hablarte, dijo. Su voz era frágil, como si pudiera astillarse si la presionaban. Entonces escribí. Thomas se quedó inmóvil. No soy bueno con la gente, continuó Alexander. Su tono oscilaba entre disculpa y confesión. Cuando me mudé aquí, no tenía intención de quedarme. Acababa de perder a alguien. Mi madre. Fue repentino. No sabía cómo procesar nada, así que huí. Thomas tragó saliva, pero no dijo nada. Una noche, Alexander continuó, con ojos brillando con algo crudo. Estaba sentado en el pasillo cayéndome a pedazos, y saliste tú. Estabas medio dormido, llevabas un pijama con patitos. Thomas parpadeó. Te sentaste a mi lado y no dijiste nada. Solo me entregaste tu tazón de cereal y me dijiste que estaba permitido llorar los miércoles. La mandíbula de Thomas se abrió. Dijiste, no sé qué pasó, pero lo siento mucho. ¿No pareces alguien que merezca tristeza? Luego me diste palmaditas en el hombro y me dijiste que comiera los malvaviscos antes de que se calentara la leche. Thomas lo miró fijamente. Nunca lo olvidé, susurró Alexander. Nunca te olvidé. Pero no recuerdo eso en absoluto. Lo sé. El silencio se prolongó. Alexander se frotó las manos. No planeé que llegara tan lejos. El primer libro fue solo una manera de procesar lo que no podía decir en voz alta. Pero luego te vi en el ascensor, una y otra vez.
Eras real. Seguías siendo tú. Thomas sintió una punzada en el pecho, algo pesado, algo con lo que no sabía qué hacer. Me hiciste sentir que la vida no era tan insoportable, dijo Alexander, incluso cuando no sabías que existía. Eso no es justo, respondió Thomas con voz quebrada. ¿Cómo ibas a saberlo? Alexander miró hacia otro lado. No lo eras. Por eso nunca dije nada. Thomas sintió que se caía de lado, ahogándose en algo demasiado grande, demasiado complicado, demasiado íntimo para nombrarlo. No sé cómo sentirme ante esto, admitió. Lo sé, esto es mucho. Lo sé. Thomas se llevó la mano a la frente. No es solo la escritura. Ha estado en mi órbita todo este tiempo, observándome, catalogándome, y ni siquiera sabía que te gustaba el café hasta la semana pasada. Oh, espera, no bebes café. Lo olvidé. Eso era solo parte de tu personaje de autor de misterio brillantemente construido. Alexander casi sonrió. Thomas gimió. Está bien, no sonrías. Esto es serio. Deja de ser atractivo mientras estoy enloqueciendo. Eso hizo que la boca de Alexander se torciera, pero no dijo nada. Thomas dio un paso atrás. Necesito aire. Alexander asintió una vez. Entiendo. Thomas se giró y bajó las escaleras, todavía sosteniendo los libros, con el corazón latiendo con fuerza en los oídos. Llegó a su apartamento, cerró la puerta tras él y se desplomó contra ella. Su cabeza daba vueltas. Sus emociones eran un nudo enredado de confusión, admiración, incomodidad y algo más cálido, algo que lo asustaba más. No durmió esa noche. Era poco más de medianoche cuando lo vio. Un sobre se deslizó bajo su puerta, con su nombre escrito en el frente con letra familiar. Dentro había un manuscrito, páginas sin encuadernar, párrafos ordenados y un solo título en la primera página. La primera vez que me salvaste, Thomas. Se sentó en el suelo, pasó la página y comenzó a leer. Capítulo 4. La librería estaba abarrotada. Luces cálidas bañaban estantes de madera pulida. Un suave zumbido de susurros. Páginas que se pasaban. Un póster de tamaño natural de Alistair Cart junto a una torre de libros. Excepto que la figura del cartel no tenía rostro. El anonimato del autor había sido parte del misterio desde el principio. Alistair Cart nunca había dado entrevistas en persona, nunca había posado para fotografías. El mundo editorial se alimentaba de la intriga. Los fans elaboraban teorías, algunas absurdas, otras terriblemente cercanas a la verdad. Thomas se encontraba al borde de la multitud, con un vaso de papel con té enfriándose en sus manos, el corazón palpitando mientras observaba el lugar. Allí, Alexander estaba de pie en la parte trasera del escenario, medio protegido por un estante de exhibición, vistiendo un blazer oscuro planchado y su habitual expresión reservada. Su cabello estaba ligeramente despeinado, sus gafas perfectamente colocadas sobre su nariz. Parecía aterrorizado. Thomas no le había dicho que vendría, ni siquiera había planeado ir hasta esa mañana. Pero después del manuscrito, la primera vez que me salvaste, no podía dejar de pensar en ello, en Alexander, en lo que significaba para alguien verte tan completamente y aún así querer poner esa verdad en una página. No había respondido la carta. No había vuelto a llamar a la puerta. Solo necesitaba ver, entender. La coordinadora del evento, una mujer de ojos brillantes llamada Hannah, con portapapeles y auricular, se acercó al micrófono. Gracias a todos por venir. Es un placer para mí dar la bienvenida, por primera vez en persona, al autor de Bajo las Palabras, Líneas entre nosotros, Susurros en el margen y más, Alistair Cart. Los aplausos estallaron. Alexander se acercó a la mesa. Thomas se inclinó hacia adelante. Alexander tomó el bolígrafo y se congeló. Por un momento, fue sutil, solo un endurecimiento de los hombros, un ligero cambio de postura. Entonces, su mano tembló. El bolígrafo se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Un murmullo recorrió la multitud. Los ojos de Alexander recorrieron toda la habitación. Decenas de desconocidos,
Tantos ojos, demasiadas voces. Dio un paso atrás. Thomas no pensó. Se movió. Pasó junto a una exposición de libros de cocina y suculentas falsas. Se agachó bajo la cuerda lateral y se colocó frente a la mesa. «¡Hola a todos!», dijo sonriendo tan ampliamente que dolió. «Disculpen la demora. Al, está un poco abrumado. Es su primer gran evento. Ya saben cómo son los escritores. Café en las venas, pánico en el alma». Algunos rieron. Alexander lo miró, atónito. Thomas le puso una mano suavemente en la espalda. «Empezaremos en un segundo». Luego, en voz baja, añadió: «Oye, respira, te tengo». Las manos de Alexander todavía temblaban. «Siéntate», susurró Thomas. «Firma. Yo hablaré». Volvió a la fila y se lanzó a una actuación que no sabía que tenía dentro. «Está bien, el primer libro es gratis. Quiero decir, no literalmente. Por favor, paguen a la librería. Pero libre emocionalmente. No necesitan decir algo perfecto. Solo necesitan estar aquí». Hizo bromas. Preguntó a la gente sobre sus escenas favoritas. Los distrajo con historias sobre desamores ficticios y ataques de llanto con los que podían identificarse. Le dijo a un fan: «Si no sollozaste en el capítulo 23, ¿eres siquiera humano?». Poco a poco, Alexander se relajó. Su pluma se movía constantemente. No habló mucho, pero sonrió. Y cuando alguien dijo: «Tus libros me ayudaron a sobrevivir la universidad», Thomas notó que Alexander apretaba la mandíbula como si estuviera conteniendo lágrimas. Al final, la pila de libros había desaparecido y Alexander parecía como si lo hubieran abofeteado emocionalmente, pero seguía de pie. Salieron por la puerta trasera mientras Hannah distraía a la multitud con marcapáginas. Afuera estaba más tranquilo. Brisa fresca. Farolas proyectando un suave resplandor sobre la acera. Alexander se sentó en un banco y se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Su respiración aún no se había estabilizado por completo. Thomas se sentó a su lado en silencio por un momento. «No me dijiste que era hoy». Alexander no lo miró. «No pensé que vendrías». «No pensé que vendría», admitió Thomas. «Pero luego lo leí. El manuscrito. Y no pude dejar de pensar en ti». Alexander cerró los ojos. Thomas lo observó. La forma en que sus pestañas rozaban sus mejillas. La forma en que sus dedos se curvaban con fuerza. «¿Por qué nunca dijiste nada?», Sam preguntó suavemente. La voz de Alexander era apenas un susurro. «Me hiciste querer vivir. Pero no pensé que fuera alguien digno de ser amado». La respiración de Thomas se entrecortó. «Todo en esos libros», dijo Alexander mirándolo finalmente. «Era una manera de imaginar cómo sería si yo fuera alguien que pudiera ser amado por ti». «Ya lo eras». Alexander parpadeó. «Quiero decir», Thomas balbuceó, nervioso. «No sé, Dios, no sé lo que somos. ¿Vale? Estoy confundido y abrumado y muy tentado a meterme en un agujero durante una semana». Los labios de Alexander se crisparon, pero también sé que cuando parecía que estabas a punto de huir, quise intervenir. Porque incluso si eres complicado y reservado y escribes ficción extrañamente precisa sobre mi vida, eres importante para mí. Los ojos de Alexander se abrieron ligeramente. Thomas miró hacia otro lado, con las mejillas rojas. «Y dijiste que yo te hice querer vivir. Eso realmente me arruinó. En el buen sentido, creo». Alexander se quedó en silencio. Luego en voz baja: «Gracias». Thomas se giró hacia él nuevamente y antes de que pudiera detenerse, se inclinó hacia adelante y lo besó en la mejilla. Fue suave, rápido, solo un roce de labios contra piel. Alexander quedó atrapado. Thomas entró en pánico. «Bueno, eso fue una tontería. Lo siento. Tengo que irme. Crisis existencial por mantener». Huyó. Lo besaste en la mejilla y luego saliste corriendo como si alguien te hubiera dicho que el amor era contagioso. Ana lo miró boquiabierta desde el otro lado del mostrador del café. «Entré en pánico. Thomas escribió 5 novelas sobre ti». «Lo sé, y por eso no sé cómo manejar esto». Ana gimió.
Si alguien escribiera 5 libros sobre mí, al menos lo invitaría a cenar. Thomas abrió la boca. ¿Cena de verdad? No vengas con palomitas de maíz en microondas mientras vemos un documental de conspiración sobre loros embrujados. Eso fue una vez, 2 veces. Thomas gimió y dejó caer la cabeza sobre el mostrador. Ana suspiró. Mira, te gusta. Está claro que le gustas. Es un desastre. Eres un desastre. Juntos son como un adulto emocional funcional. Ve y pídele cenar. No por respuestas, no por cierre. Solo porque quieres. Thomas levantó la cabeza y asintió. Se quedó de nuevo afuera del 6B, con el corazón en la garganta y los dedos apretados en puños. Llamó. Alexander abrió la puerta. Thomas estaba sin aliento. Había subido las escaleras de 2 en 2 y estaba ligeramente sudado. No era su mejor aspecto, pero no le importó. «Cena», dijo con voz temblorosa. «Conmigo. Una cena de verdad, donde hablamos y comemos y quizás nos reímos y quizás nos besamos y quizás lo arruinemos todo. No me importa. Solo quiero intentarlo». Alexander parpadeó. Luego se hizo a un lado. Adelante. Capítulo 5. Salir con Alexander era como aprender un idioma nuevo. Tranquilo al principio, lleno de pausas, más sobre lo que no se decía que sobre lo que se pronunciaba. Empezó despacio. Su primera cita oficial fue comer fideos para llevar en el sofá de Thomas. Alexander los comió con postura perfecta y palillos, mientras Thomas derramaba salsa de soja en sus pantalones deportivos y murmuraba disculpas. Su segunda cita incluyó un intento de cocinar que terminó con una alarma de humo, 3 huevos rotos y Thomas dejándose caer dramáticamente en el suelo gritando: «¡He envenenado el arroz!». Alexander se rió a carcajadas, un sonido raro, bajo, suave como terciopelo desenredándose en la oscuridad. Esa noche besó a Thomas en los labios, tentativamente, con cuidado, como si Thomas fuera algo preciado y posiblemente frágil. Thomas le devolvió el beso con más fuerza, una mano enredada en el cuello del suéter de Alexander y la otra en su cintura, sujetándolos a ambos a tierra. Fue incómodo, desordenado, lleno de sonrisas nerviosas y murmuros de disculpa. Pero era real, y eso, más que nada, fue a lo que Thomas se aferró. No eran una trama argumental. No eran páginas de un libro. Estaban averiguándolo. Comenzaron a pasar noches juntos, no siempre de forma romántica, aunque a veces sí, pero a menudo simplemente compartían un sofá, con las piernas enredadas y las cabezas apoyadas juntas. Alexander leía. Thomas se desplazaba por páginas de memes y leía los subtítulos en voz alta hasta que Alexander resoplaba y decía: «Eres ridículo». Thomas le contó a Alexander sobre su padre, cómo no había hablado con él en años, cómo a veces todavía marcaba el número y colgaba antes de que sonara. Alexander le contó a Thomas sobre la presión que sintió al crecer. Ser el callado, el niño talentoso, el que se aguantaba las cosas hasta que lo destrozaban. Alexander le enseñó a Thomas cómo redactar guiones. Thomas le enseñó a Alexander cómo hacer que las meteduras de pata de los podcasts sonaran como oro en comedia. Estaban construyendo algo lenta y cuidadosamente, y entonces todo se fue al traste. Empezó con un pitido en el teléfono de Thomas. «Ana, Sam, mira este enlace ahora». Lo hizo, todavía medio dormido, con una tostada en la boca. El titular lo golpeó como un puñetazo. El rostro detrás de Alistair Cart, el autor solitario desenmascarado. ¿Y su novio es solo una musa o una estrategia de marketing? Thomas se incorporó de golpe. Había fotos, borrosas, pero reconocibles. Él y Alexander caminando juntos. Uno de ellos riéndose en la cafetería. Otro de Thomas agarrando la mano de Alexander en el andén del metro. Citas de fuentes anónimas afirmaban que Thomas era actor, que su relación formaba parte de una estrategia de marca de larga data, que Alistair Cart había idealizado a un civil para mantener el misterio y el drama. Incluso sacaron una vieja publicación de Thomas en redes sociales sobre su alergia y la usaron como prueba.
Los libros eran plagios de su vida. Thomas se sintió mal. Dejó caer el teléfono como si quemara. No llamó a Alexander. No pudo. ¿Qué diría siquiera? Oye, ¿adivina qué? Ya no soy una persona, soy un accesorio. Pasó todo el día en el apartamento de Ana, acurrucado en su sofá, ignorando cada zumbido de su teléfono. Debería haberlo sabido, susurró. Debería haberlo visto venir. Ana, feroz como siempre, se cruzó de brazos. No hiciste nada malo, pero ahora la gente piensa que soy un accesorio en la fantasía de alguien más. Thomas espetó. Que no soy real, que fui escrito a la existencia. Ana no discutió. Simplemente le pasó una taza de té y lo dejó caer en una espiral. Para cuando Thomas llegó a casa, se sentía vacío. Entró en el apartamento y se congeló. Las luces estaban apagadas, el aire estaba quieto, y Alexander estaba en el sofá, con las rodillas pegadas al pecho y la cabeza gacha, como si intentara desaparecer en sí mismo. A Thomas se le partió el corazón. Se movió despacio, en silencio, hasta que se detuvo frente a él. Alexander levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos. No sabía, dijo Alexander, sobre el artículo hasta hoy. Lo supuse. No lo sabía. Nunca quise que esto pasara. Lo sé. El silencio cayó entre ellos. La voz de Alexander era frágil. Puedo acabar con todo, sacar los libros, desaparecer de nuevo. El corazón de Thomas se retorció. Eso no es lo que quiero. Alexander levantó la vista, confundido. Te deseo a ti, dijo Thomas. No al escritor, no al tipo de los libros, solo a ti. Sí, pero necesito ser más que un personaje en la historia de otra persona. Alexander se levantó lentamente. Lo eres. Entonces dilo. No en un manuscrito. No detrás de un nombre falso. Solo dilo. Alexander dudó. Luego tomó la mano de Thomas. Y a la mañana siguiente, el mundo cambió de nuevo. La entrevista se transmitió a las 9 a.m. en punto. Fue simple, sin música dramática, sin montajes llamativos. Solo Alexander, con el pelo recogido, con uno de sus suéteres grises favoritos, sentado en un rincón tranquilo de una librería, mirando a la cámara. Soy Alistair Cart, dijo. Pero me llamo Alexander Beckler, y durante los últimos 5 años he escrito historias basadas en alguien con quien alguna vez pensé que nunca tendría el valor de hablar. Hizo una pausa. La gente dice que mi novio es un personaje que cree, que no es real, que es una musa, una herramienta, una mentira. Miró directamente a la cámara. Lo único que es ficción en mis escritos es que no escribí sobre cuánto lo necesitaba. Thomas lo vio desde su teléfono con las manos temblorosas. Alexander continuó. No me salvó con un gran gesto. Me salvó existiendo, apareciendo, siendo él mismo cada día sin pedir disculpas. Nunca planeé que él fuera parte de mi vida, pero ahora es mi vida. Thomas estaba llorando antes de que terminara el video. Esa noche, regresó al apartamento de Alexander. Ninguna palabra. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de él y la forma en que Alexander levantó la vista del sofá como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Thomas caminó hacia él. Se sentó a su lado y tomó su rostro con ambas manos. «¿Tienes permiso para escribir sobre nosotros?», susurró Thomas, pasándose el pulgar por la mejilla. «Solo no olvides que estoy aquí también». Luego lo besó. No fue algo apresurado. Fue lento, profundo, honesto. Las manos de Alexander se movieron hacia la cintura de Thomas, acercándolo más, y Thomas se derritió en él. Había calor entre ellos. Sí, pero también algo más suave, un anclaje, una verdad que no necesitaban escribir para creer. No eran ficción, eran desordenados, incómodos, reales, y finalmente, se eligieron el uno al otro en voz alta. Capítulo 6. Un año podía cambiar muchas cosas. La cafetería de Thomas, que alguna vez fue un rincón tranquilo con muebles desiguales y una máquina de espresso delicada,
Ahora contaba con un estante dedicado al autor destacado del mes, reservado permanentemente para Alistair Cart. Los clientes a menudo entraban con un ejemplar bajo el brazo, con la esperanza de ver al hombre detrás de las palabras. A veces tenían suerte. La mayoría de las veces, Alexander estaba atrás, con la cabeza gacha, garabateando notas en servilletas mientras Thomas le pasaba tragos de espresso como si fuera contrabando. Pensé que dijiste que no bebes café. Thomas se había burlado una vez. Alexander solo había respondido: dije que no, pero cambiaste muchas cosas. El apoyo no había llegado simplemente, había llegado en masa. Cuando Alexander salió públicamente como pareja de Alistair Cart, Internet no explotó. Se abrazó. Los artículos celebraron su honestidad. Los fans se unieron en torno a su historia. Un influencer publicó una foto con el siguiente subtítulo: él lo creó y luego ellos reescribieron el suyo. Esta noche, el café estaba iluminado con luces de cadena. Las ventanas se empañaron con risas y calor. Fue una fiesta de lanzamiento. La novela más reciente de Alexander, La última palabra, acababa de publicarse. El libro final de la serie, aquel en el que el interés amoroso no huía, sino que se quedaba. Alexander estaba de pie cerca del mostrador, sonrojándose furiosamente mientras Thomas tomaba el micrófono en su pequeño escenario improvisado. Thomas lucía encantador con un blazer sobre una camiseta con un gato luciendo una corona. Está bien, está bien. Tranquilos. Thomas saludó. Tengo exactamente 2 minutos antes de que Alexander muera de vergüenza, así que déjenme hacer esto rápido. La risa recorrió la sala. Thomas sonrió. Hace un año, yo era simplemente el barista caótico que derramaba más café con leche de los que servía. Y no tenía idea de que el chico tranquilo de arriba, sí, tú, Alexander, estaba mirando, escribiendo y, de alguna manera, convirtiendo toda mi rareza en oro literario. Hizo una pausa y su tono se suavizó. Pero más que eso, convirtió mi vida en algo que no pensé que volvería a encontrar. Esperanza. Me hizo creer en el amor a través de la ficción y en persona. Así que compren su libro, lean sus palabras y recuerden que detrás de cada escritor brillante hay un hombre que una vez me dio una máquina de café durante una crisis nerviosa. La sala estalló en vítores. Alexander parecía querer que el suelo se lo tragara entero, pero estaba sonriendo, plena y suavemente, el tipo de sonrisa que Thomas había aprendido a atesorar. Más tarde, después de que Anna besara a su novio, el dueño de la librería, a quien Thomas todavía se negaba a llamar por su nombre porque era demasiado atractivo, y después de que la señora Vera repartiera mini pasteles de terciopelo rojo con forma de libros, Thomas y Alexander se escabulleron. La azotea estaba vacía. La tranquila luz de la luna se derramaba sobre el hormigón. Las luces de hadas parpadeaban en lo alto, meciéndose suavemente con la brisa. Su tejado se había convertido en su refugio, su espacio para respirar. Alexander jaló a Thomas para que se balanceara lentamente. Apenas un baile, solo movimiento, presencia. Thomas apoyó su frente contra la de Alexander. Todavía soy malo en esto, susurró Thomas. Mi pie izquierdo acaba de intentar matar tu espinilla. Alexander se rió entre dientes. Lo estás haciendo bien. Se movían juntos, torpes y entrañables, envueltos en su propia gravedad. Sigo pensando en esa noche, dijo Thomas después de un momento. Cuando te vi por primera vez llorando. No lo recordaba. Al principio no, pero últimamente está volviendo. Alexander se quedó un poco quieto, pero no se apartó. Parecías tan perdido, continuó Thomas. Y creo que dije algo estúpido, como que llorar está permitido los miércoles. Era jueves, murmuró Alexander. Diablos, bastante cerca. Ambos rieron suavemente. Thomas se inclinó hacia atrás lo suficiente para ver los ojos de Alexander. Dijiste que te sentías invisible, pero te dije que te vi. Alexander asintió. Bueno, ahora te veo, susurró Thomas. Todo de ti. La respiración de Alexander se entrecortó.
Ya no había más fingimiento, no más esconderse detrás de páginas. No eran perfectos, se pelearon por el jabón para platos, olvidaron aniversarios e inventaron otros nuevos solo para tener una excusa para comprar pastel. Se pusieron celosos, se reconciliaron, amaron completamente y sin miedo. Las manos de Alexander encontraron la cintura de Thomas y Thomas se inclinó, presionando sus labios juntos. No tentativamente, no vacilante, sino firme y real. El tipo de beso que dice, estoy aquí, elijo esto, te elijo a ti. El mundo se volvió borroso. El tejado, las luces, la luna. Todo se desvaneció en el fondo mientras tropezaban hacia el interior, con los corazones enredados y la risa deslizándose entre sus bocas. Ya no eran extraños, no eran personajes, no eran partes rotas de libros diferentes. Ahora estaban escribiendo esto juntos, y mientras los dedos se enredaban en la tela, mientras los cuerpos se curvaban hacia el calor y las bocas encontraban lugares que solo los amantes podían conocer, la historia se volvió íntima, privada, una página vuelta suave, dulcemente hacia la oscuridad, donde lo único que importaba era la sensación de ser visto, sostenido, amado. Más tarde, envuelto en sábanas silenciosas y con el aroma de tinta y calor, Thomas susurró. No todas las historias tienen un comienzo perfecto. Alexander lo miró con ojos suaves y una mano rozando su mejilla. Pero Thomas sonrió. Este es el mejor final que he leído. Alexander besó su frente suavemente. No es un final, murmuró contra su piel. Es un capítulo nuevo. Y en la quietud de esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban más allá de la ventana y el mundo seguía girando ajeno a ellos, Thomas y Alexander se quedaron dormidos entrelazados. Dos almas que se habían encontrado en el silencio, se habían reconocido en las palabras y se habían elegido en la vida real. La historia no terminaba aquí. Apenas comenzaba. Epílogo. 3 años después, la librería había crecido. Lo que alguna vez fue un espacio modesto, ahora ocupaba 2 pisos, con escaleras de caracol, rincones de lectura tapizados en terciopelo oscuro y una sección completa dedicada a autores locales. El nombre sobre la puerta había cambiado también. Palabras no escritas. Fue idea de Thomas. Alexander había querido llamarla simplemente Librería Becler, pero Thomas insistió. No, había dicho, con esa sonrisa que Alexander nunca podía resistir. Tiene que significar algo. Tiene que ser sobre todas las cosas que no dijimos hasta que finalmente lo hicimos. Y así fue. La librería se convirtió en un refugio. Para lectores solitarios, para escritores en ciernes, para parejas que buscaban un lugar tranquilo donde sostener manos sobre tazas de té y perderse en mundos de tinta y papel. Thomas manejaba el café en la planta baja, todavía derramando ocasionalmente leche de soya y haciendo bromas con los clientes habituales. Alexander escribía en la oficina del segundo piso, rodeado de ventanas que daban a la ciudad, con páginas esparcidas por su escritorio y una taza de té siempre a su lado. A veces, en las tardes tranquilas, Thomas subía las escaleras con 2 tazas de café. Sí, Alexander ahora bebía café, aunque nunca lo admitiría públicamente, y se sentaba en el alféizar de la ventana mientras Alexander trabajaba. ¿Sobre qué estás escribiendo ahora?, preguntaba Thomas. Sobre nosotros, respondía Alexander sin levantar la vista. Siempre sobre nosotros. ¿No te cansas? Alexander finalmente levantaba la mirada, con esos ojos oscuros llenos de algo cálido, algo permanente. Nunca. La noche de su 3er aniversario, Thomas encontró un sobre en su almohada. Dentro había una sola página, escrita a mano con la letra elegante de Alexander. Para Thomas, hace 3 años, me diste una máquina de café y cambiaste mi vida. Hace 5 años, me diste un tazón de cereal y me salvaste sin saberlo. Y hace una vida entera, en algún lugar entre las palabras y el silencio, me enseñaste que está bien ser visto. No sé cómo sería mi vida sin ti, no quiero saberlo.
Cada libro que escribo es un intento de capturar lo que siento cuando te miro, y cada vez me quedo corto, porque no hay palabras suficientes para describir esto. Pero si las hubiera, todas terminarían de la misma manera. Te elijo. Hoy, mañana, siempre. Tuyo, Alexander. Thomas parpadeó, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas, y encontró a Alexander de pie en el umbral de la puerta, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. No es una pregunta, dijo Alexander con voz temblorosa. Porque ya sé la respuesta. Es una promesa. Abrió la caja. Dentro había 2 anillos simples, de plata, con una inscripción en el interior. La última página es nuestra. Thomas se lanzó hacia él, riendo y llorando al mismo tiempo, y Alexander lo atrapó, sosteniéndolo como si fuera lo más preciado del mundo. Sí, susurró Thomas contra su cuello. Sí. 1000 veces sí. La boda fue pequeña, íntima, en la azotea de su edificio de apartamentos. Las luces de hadas colgaban sobre ellos como estrellas. La señora Vera ofició la ceremonia, con su bata de leopardo y sus gafas de sol, declarando que siempre supo que terminarían juntos, porque las almas gemelas tienen un brillo específico. Fred y Matt fueron los padrinos, comportándose sorprendentemente bien, aunque Matt lanzó confeti plateado en lugar de arroz, y Fred filmó todo con 3 cámaras diferentes. Ana lloró durante los votos, aferrándose a su propio novio, quien le pasaba pañuelos discretamente. Y cuando Alexander y Thomas se besaron bajo las luces parpadeantes, con la ciudad extendiéndose debajo de ellos como un mar de posibilidades, el mundo pareció detenerse por un momento. No para observarlos, sino para dejarles espacio, para darles permiso de existir exactamente como eran, imperfectos, reales, profundamente enamorados. Años más tarde, cuando Thomas encontró manchas de tinta en las sábanas y manuscritos desperdigados por toda la casa, cuando Alexander lo sorprendió con tazas de café perfectamente preparadas y notas adhesivas con mensajes escondidos en lugares aleatorios, cuando se pelearon por trivialidades y se reconciliaron con besos largos y disculpas susurradas, cuando envejecieron juntos con canas y arrugas de tanto reír, Thomas se dio cuenta de algo. No eran un cuento de hadas. No eran una novela perfecta con cada palabra en su lugar. Eran algo mejor. Eran una historia siendo escrita cada día, con tachaduras y correcciones, con capítulos caóticos y momentos de pura belleza. Eran reales. Y en un mundo lleno de ficciones hermosas, eso era lo más extraordinario de todo. Una tarde, muchos años después, Thomas encontró a Alexander sentado en su escritorio, mirando por la ventana con expresión distante. ¿En qué piensas?, preguntó Thomas, rodeándolo con los brazos desde atrás. Alexander se recostó en su abrazo, sonriendo suavemente. En esa noche, cuando estaba sentado en el pasillo, cayéndome a pedazos. ¿Y? Y en que apareciste con un tazón de cereal y me dijiste que llorar estaba permitido los miércoles. Thomas rió. Era jueves. Lo sé. Alexander giró en su silla para mirarlo. Pero no importó, porque en ese momento me diste permiso de ser humano, de sentir, de existir sin tener que fingir que estaba bien. Thomas se arrodilló frente a él, tomando sus manos. Y tú me diste algo también. ¿Qué? Una razón para creer que las historias de amor reales existen, que no son solo cosas de libros, que pueden ser desordenadas y complicadas, y aún así valer cada segundo. Alexander se inclinó hacia adelante, apoyando su frente contra la de Thomas. Te amo, susurró. Yo también te amo, respondió Thomas. Siempre. Y allí, en la luz dorada del atardecer, rodeados de libros y palabras y años de recuerdos acumulados, se besaron suavemente. No era el final de su historia. Nunca lo sería, porque algunas historias no terminan. Solo continúan, capítulo tras capítulo, palabra tras palabra, latido tras latido, y la suya apenas comenzaba.
Las mejores historias no son las que terminan perfectamente, sino las que continúan imperfectamente, con dos personas que eligen, una y otra vez, escribir el siguiente capítulo juntos. De La última palabra, por Alexander Beckler. Recuerda suscribirte y apoyar al canal para más contenido como este. Nos vemos en la siguiente historia.